¿Te ha pasado que cuando te gusta algo o anhelas algo, empieza a aparecer por todos lados? Cuando quieres comprar una bolsa, una chamarra, unos zapatos, en cada reunión en la que te topas, alguien la tiene. Pero cuando la ves, incluso dices, a mí me gusta más el otro color. En mí se va a ver mucho mejor. O cuando voy a comprar un carro, que voy manejando y de repente volteas y en cada cruce lo ves. Pero cuando más lo ves, dices, ¡ay, sí me gusta! ¡Sí quiero! Y me emociona mucho más. ¿Te ha pasado? O como yo, cuando quería ser madre, pues entonces volteaba y salía a la calle y lo que veía eran puras panzas, niños, carriolas. Y pues me llamó mucho la atención, ¿cómo es que eso pasa? Pero en realidad esta curiosidad surgió en mí, no en ese momento, sino después, cuando ese anhelo y esas ganas y ese gran anhelo de querer ser madre se empezó a transformar y empezó cada vez a volverse un deseo, una obsesión, algo que incluso ya no estaba padre. Y no me daba cuenta, hasta que la gente que estaba a mi alrededor me empezó a decir, ¿estás bien? ¿Por qué ya no sonríes? ¿Por qué ya no nos abrazas como antes nos abrazabas? Y entonces fue cuando empecé como a darme cuenta de que algo no estaba bien. Pero no fue sino hasta un día en el que mi esposo, de manera contundente, clara y con mucho amor, me dijo esas palabras que me hicieron abrir los ojos, en donde me di cuenta que todo lo que estaba pasando afuera parecía que yo lo estaba provocando. Cómo mis pensamientos estaban influyendo tanto en lo que yo estaba viviendo afuera. Nada me salía en ese momento. Todo estaba mal, las cosas me salían mal, todo. Y entonces fue cuando surgió esta curiosidad y esas ganas de poder entender por qué pasa eso. Y entonces hice lo que todos hacemos hoy en nuestros días, que fui a los buscadores, y entonces pues lo que hice fue detonar la pregunta que inició todo, ¿no? Ya saben, ¿cómo afectan mis pensamientos, mi entorno, no? Y ¿sabes? Después del clic, el internet hizo su magia, y me di cuenta que había un montón de investigaciones que hablaban sobre este tema, donde incluso descubrí que había además en diferentes tradiciones que se habla desde este tema. Y entonces obviamente no me quedé solo en internet. Y entonces me fui, pregunté con algunos amigos psicólogos, empecé a leer más al respecto. Y entonces fue cuando dije, wow, de verdad, todo lo que está pasando aquí adentro tiene un impacto afuera. Y yo no me había dado cuenta. Y fue cuando empecé a profundizar más, y fue descubrir cómo lo que pasa adentro se refleja afuera. Y lo vamos a ver en 3 pasos. Uno es la situación. Ok. La situación. En mi caso, la prueba de embarazo negativa mes con mes. Eso era una situación, mes con mes. 2, un pensamiento. Y este pensamiento que surgía, por supuesto al principio era, el próximo mes. Y la siguiente prueba negativa, el pensamiento era, sí, el próximo mes. Y así, durante 7 años, obviamente mi pensamiento fue cambiando. Y entonces de estar el próximo mes, después empezó a modificarse mi pensamiento a decir, soy una mala mujer, soy una mala madre, mi esposo me va a dejar, no estoy cumpliendo mi propósito de vida. Todo eso se fue transformando en mi pensamiento. 3. Obviamente esos pensamientos generan en mí una emoción. Y al principio pues era de anhelo, ¿no? De decir, el próximo mes, de esperanza. Pero después, conforme se fueron modificando mis pensamientos, obviamente también mis emociones fueron cambiando.
tristeza, ira, decepción, todo. No valía la pena. Y evidentemente pasó. 4. La acción. Todo lo que yo estaba haciendo afuera. ¿Qué pasaba? Nada me motivaba. Hacía las cosas por hacerlas. Ya no me importaba. Por supuesto, nada me salía. Todos los proyectos que estaba haciendo, pues no los hacía bien. Y empecé a tener estas consecuencias de estos pensamientos, de estas emociones y de estos actos. Pero este proceso estoy segura que tú también lo has vivido. Ponte a pensar. A ver, a los que nos encanta el gimnasio, ¿no? Vamos y entonces los levantamos súper temprano. Pero la báscula no me marque 1 kilo de más o 1 kilo de menos, porque entonces se vuelve una catástrofe. O quiero ser el más popular, o tener la mejor fiesta, o tener la mejor reunión, el mejor auto, ser el mejor. Y si no se da lo que yo estoy planeando, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde dejamos que nuestros pensamientos se vayan? Y entonces, ahí fue cuando me surgió este interés de podérselos platicar hoy, porque me di cuenta que así actuaba yo de manera mecánica todos los días. ¿A poco no? Así actuamos, ¿no? Sin pensar. Dejamos que surja y que siga mi pensamiento y no me doy cuenta. Y entonces, eso sí, le echo la culpa a todos de lo que está pasando afuera, ¿no? Claro, por culpa de tal, por culpa de tal. ¿Y yo? ¿Cuándo me hago responsable de lo que está pasando conmigo? Porque como es adentro, es afuera. Y fíjense, algo que me pareció súper interesante es entender que nuestro cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginación. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Vamos a agarrar un vaso, agarren un vaso con su manita, ¿no? Le van a echar, por favor, échenle unos pepinos, unas zanahorias, unas, ¿no?, jicamitas, o bueno, está bien, para los que son más antojadizos como yo, échenle unas papas, ¿sale? ¿Ya está? Van a agarrar un limón. Ese limoncito súper ácido, le van a echar el limón a sus papas o a su jícama, échenselo. Le vamos a echar chilito, piquín, échenle. Ay, hijo, chamoy, échenle chamoy. Está escurriendo el vaso y ahora van a agarrar uno, agárrenlo y se lo van a comer. Ay, yo hasta salivé. No sé ustedes, ¿alguno salivó? ¿Sintió algo? Y el vaso no es real, ni las jícamas, ni el pepino, ni la papa que te comiste, y menos el limón. Pero ¿qué pasa? Mi cerebro no sabe. Y hay estudios que demuestran que los seres humanos a diario tenemos más de 60,000 pensamientos, pero en su mayoría son pensamientos negativos o no son reales. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en lo real? ¿O nos la pasamos viviendo y tenemos las consecuencias de cosas que ni existen? Pero ¿saben qué? Esto es una extraordinaria noticia. ¿Saben por qué? Porque así como nosotros creamos esos pensamientos que no son positivos, tenemos la oportunidad de cambiarlos. Porque yo los estoy creando, porque cada uno de ustedes los están creando. Y entonces podemos cambiarlo. ¿Y por qué invitarlos hoy a hacer este cambio? Porque a veces estos pensamientos de verdad nos llevan a tomar acciones que pueden ser muy tristes, muy dolorosas e incluso pueden llevarnos hasta el límite. A veces pensamos que eso no va a ser así, o que a mí no me va a pasar, o que eso le pasa a los otros. Pero yo, jamás. O a veces yo creo que los demás tienen más problemas que yo, o al revés. Yo soy solo, mis problemas son los peores del mundo. Sí, pero tú puedes hacer algo. Tú puedes cambiarlo, porque así que tú has provocado esos pensamientos distintos, tú puedes hacerlo del otro lado. Y hay 2 cosas que podemos hacer. Una es primero darme cuenta que esto tiene una consecuencia, que ese pensamiento al final se va a ver reflejado afuera.
porque si no me doy cuenta, pues no lo puedo cambiar, ¿verdad? Pero si yo ya lo vi, si ya lo viste hoy, haz algo al respecto. Y justo es el segundo paso. Tú puedes decidir qué hacer con tu ABCD. Tú eres el único que puede cambiarlo. En mi caso, tuve que hacerlo, porque me di cuenta que como es adentro, es afuera. ¿Qué hice? A. Prueba de embarazo negativa. Ok, la situación seguía siendo la misma. B. Mi pensamiento. En el momento en el que el pensamiento empezaba a surgir de eres una mala persona, eres una mala... Pausa. Me daba cuenta. Paraba. Respiraba. Y decía, no. ¿Cómo estoy diciendo que voy a ser una mala madre si nunca lo he sido? Eso no es real. ¿Qué sí es real? Soy una mujer saludable y estoy haciendo lo que me toca. En otro momento será. Y fue transformar mi pensamiento, darme cuenta, pararlo, transformarlo y hacer que realmente mi pensamiento esté en lo que sí es real y está pasando en este momento. Obviamente al yo cambiar B, pues cambio C, mi emoción. Al principio con toda esta frustración, tristeza, pero conforme yo iba logrando cambiar mis pensamientos, mi emoción también se iba transformando. Y entonces me sentía más estable, más tranquila, más contenta conmigo y lo que estaba pasando. Evidentemente, después de este proceso, todo lo que empezó a pasar afuera, pues cambió. Llegaron más proyectos, empecé a hacer las otras cosas, obviamente me empezaba a dar cuenta de, ¿y por qué no quiero ir? Si eso me gustaba hacer, pues entonces iba y me forzaba al principio a ir, pero era una manera de sacarme de ahí, de ese círculo vicioso que yo estaba viviendo. Pero ahora trasládalo a ti, a tu vida. ¿Cómo lo puedes hacer? Decidir cambiar ese ABCD. Obviamente, ese proceso no es tan fácil y requiere de nuestra atención y tiempo. ¿Por qué? Porque así lo hemos hecho durante toda nuestra vida, porque nadie nos ha enseñado que podemos poner ese freno y que podemos nosotros cambiar. Porque hemos dejado la responsabilidad en el otro y nos hemos dejado de ver nosotros. Pero ¿qué pasa si hoy te volteas a ver a ti? ¿Cómo está tu vida? ¿Afuera hay muchas limitantes? ¿Tus proyectos están bloqueados? ¿Todo te sale mal? ¿O todo te sale bien? ¿O más o menos? ¿Por qué será? Obviamente hay algunas circunstancias externas, pero en su gran mayoría te darás cuenta que tienen que ver con lo que está pasando dentro. Y la única persona que puede modificarlo, y te lo digo porque yo lo viví, a pesar de que todo el mundo afuera te diga, tienes que hacer esto, puedes hacer esto otro, si tú no quieres, eso no va a cambiar. Con solo escuchar a los otros, eso no va a cambiar. Tú tienes que decidirlo. Y ese ABCD puede volverse un círculo virtuoso, donde cada vez sea mucho más fácil hacerlo, donde cada vez sea mucho más fácil identificar este pensamiento, esta emoción, esta acción, para mi favor, para tu favor. Porque como es adentro, es afuera. Pero ¿qué pasa cuando logras hacer todo este proceso? En mi caso, pues obvio, a lo mejor ustedes van a decir, pues ¿para qué haces la prueba de embarazo si ya sabes que el resultado va a ser negativo, ¿verdad? Pues claro, yo no lo veía. Pero llegó un momento donde A desapareció. Lo logré. Lo dejé fluir. Me solté a la realidad y empecé a vivir mejor. Y entonces llegaba el periodo y ya no era ni una presión, ni siquiera pensar en una prueba, nada. Dejé que fluyera. Pero llegó un momento donde A se volvió a presentar. El periodo no llegó. ¿Qué seguía? La prueba de embarazo otra vez. Yo ya lo había vivido, no quería caer ahí.
pero confiaba en que ya había hecho mi trabajo. Ahora sí estaba consciente de lo que quería y hacia dónde iba. Y bueno, pues sí. Después me empecé a ver con una mega panza, porque era una mega panza, y entonces empecé a ver en la calle carriolas, embarazadas, pañales otra vez, porque como es adentro, es afuera. Y hoy les presento a este bodoque que tiene 7 años, el mismo tiempo que yo pasé en aquel ciclo tortuoso. Pero yo decidí tomar las riendas de mi vida. Decidí controlar estos pensamientos, llevarlos hacia donde deben ir, para que afuera pase lo que yo quiero, pase lo que es mejor para mí. Tomé la decisión de voltearme a ver y saber que la única persona que puede hacer algo soy yo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Gracias.